general son epidemiológicos, digamos. El objetivo principal de los estudios epidemiológicos es estudiar la distribución de las enfermedades y determinar sus agentes causales. Ahora, los estudios epidemiológicos, así como los estudios no epidemiológicos, pueden ser experimentales o no experimentales. Dentro de los experimentales, los investigadores lo que hacen es determinar el grado y el tipo de exposición de los sujetos. Por ejemplo, los estudios epidemiológicos son los estudios de casos y controles, los estudios de corte. Dentro de los no epidemiológicos, los estudios experimentales son los ensayos clínicos y los de pruebas diagnósticas, a donde yo estoy sometiendo al paciente a algo. O sea, yo estoy haciendo una intervención. Yo, investigador, estoy interviniendo. Yo, al someterlo al paciente a una prueba diagnóstica, estoy haciendo un estudio experimental. Yo, al someterlo al paciente a una droga, estoy haciendo un estudio experimental. Entonces, esos estudios experimentales no son descriptivos de ninguna manera, digamos. Entonces, tenemos los experimentales y los observacionales. Los observacionales es donde el investigador no interviene de ninguna manera, lo único que hace es pararse afuera y mirar lo que ocurre. ¿Está? Desde afuera, no hace ninguna otra cosa. Entonces, los estudios experimentales lo que hacen es representar la mejor manera de evaluar la causalidad de una asociación. Entonces, esos son los ensayos clínicos para pruebas diagnósticas o para drogas. Y los estudios observacionales lo que hacen es, el investigador mira desde afuera y trata de ver si hay una asociación entre un factor causal y la presencia de una enfermedad o el desarrollo de una enfermedad. Y esos son los estudios de cortes o de casos y controles. Entonces, fíjense que yo les había mostrado a ustedes la jerarquía de la evidencia. Vamos, desde la menor evidencia, que tiene que ver con la investigación de laboratorio y en animales, las ideas, las editoriales, las opiniones o los casos clínicos, las series de casos, los estudios descriptivos y ecológicos, los estudios de casos y controles, los estudios de corte tienen más jerarquía en evidencia que los de casos y controles. Los ensayos clínicos no controlados, los ensayos controlados pero que no tienen randomización aleatoria, los controlados que tienen randomización aleatoria y que están enmascarados, y las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces, nosotros hemos visto los estudios de series de casos y los casos clínicos, hemos visto los ensayos clínicos, ahora vamos a ver los estudios de cortes y casos y controles para ir después a las revisiones sistemáticas, porque las revisiones sistemáticas se hacen sobre estos estudios, sobre los ensayos clínicos, y por eso es bueno poder evaluar la calidad de un ensayo clínico y sobre estudios de cortes y de casos y controles. Entonces, en el estudio de caso y control es un diseño de tipo observacional y es analítico, y los estudios de corte también son observacionales y también son analíticos. Ahora, vamos a empezar a ver los estudios de casos y controles. Lo que busca el estudio de caso y control es determinar si existe una asociación entre un evento, una enfermedad o la muerte y la exposición a un determinado factor. Y para eso se seleccionan los pacientes que tienen la enfermedad y gente que proviene de la misma población y que van a actuar como control. Entonces, yo parto con un paciente, con un grupo de casos que pueden tener una enfermedad, como puede ser, por ejemplo, artrosis de rodilla. Yo tengo a una población que pueden ser, por ejemplo, todos los estudiantes de medicina de tercer año de la Facultad de Medicina de la UNE, y yo digo, bueno, a ver, voy a tomar los casos
que tienen artrosis de rodilla por estar tanto tiempo sentados delante de la computadora en la pandemia, ¿sí? Yo creo que podría ser por eso, pero no lo sé. Tienen artrosis de rodilla y dentro de la misma población voy a tener un grupo que no tiene artrosis de rodilla. Entonces tengo los casos con artrosis de rodilla de los estudiantes de tercero con los controles que no tienen artrosis de rodilla. Y lo que hago es mirar para atrás en su historia para ver qué pudo haber determinado esa artrosis de rodilla. O sea, son retrospectivos los casos y controles. Entonces, como se ve acá, yo tengo los enfermos y tengo los sanos, que son los controles. Y miro para atrás. En el grupo de los casos yo puedo encontrar que estos 4, por ejemplo, estuvieron, no sé, 100 horas por semana sentados delante de la computadora y que en los controles no estuvieron esa cantidad de tiempo, solamente uno estuvo. Entonces puedo ver que el haber estado, sí, puedo decir que el haber estado 100 horas por semana sentado delante de la computadora fue un factor para desarrollar artrosis de rodilla, ¿sí? Entonces, estos estudios de casos y controles son muy utilizados en enfermedades de baja prevalencia o principalmente en las enfermedades que tienen periodos de latencia muy largos. La artrosis, por ejemplo, tiene un periodo de latencia muy largo. O la hipertensión puede tener un periodo de latencia largo. O la dislipidemia puede tener un periodo de latencia largo. Por eso se usan para estudiar los factores de riesgo. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que determinaron la aparición de esta enfermedad? Pero yo los tengo a los enfermos y reviso su historia en el tiempo. Los controles tienen que salir de la misma población y generalmente cuando se hace un estudio de casos y controles, por cada caso se eligen 2 controles. O sea, tiene que haber más o menos esa relación. Por cada caso que yo elijo, tiene que haber 2 controles, ¿sí? Y tienen que representar esos controles de manera adecuada a esa población. Por eso generalmente salen de la misma población. En el caso de ustedes, van a salir de tercer año los mismos, digamos, ¿no? Pero sin la enfermedad. En cambio, los estudios de corte generalmente son cortes prospectivos. Entonces yo tomo los individuos que están en la misma población y que pueden estar expuestos o no expuestos y los veo a lo largo del tiempo. Pueden estar expuestos, por ejemplo, todas las personas que viven en el interior del Chaco, en un determinado lugar de la provincia, están muy expuestos a metales pesados. Entonces yo puedo tomar a esa población y seguirla a lo largo del tiempo para ver quiénes desarrollan la enfermedad. Entonces, eso lo que está haciendo es seguir a pacientes durante periodos de tiempo muy largos para ver quiénes desarrollan la enfermedad. Los estudios de cortes más conocidos que hay, el estudio de cortes más conocido es el estudio Framingham, que lo que ha hecho fue estudiar en una determinada población la aparición, la relación de la aparición de determinados factores de riesgo como la dislipemia, la diabetes, la hipertensión, etcétera, con la producción de enfermedades cardiovasculares. Entonces, con el paso del tiempo, yo voy a ver en esa población quiénes estuvieron expuestos y quiénes no estuvieron expuestos a ese factor, quiénes se enfermaron y quiénes no se enfermaron, para ver si ese factor es un factor de riesgo. La mayoría de las cortes son prospectivas y las mejores cortes son prospectivas. Existen cortes retrospectivas, pero no tienen la misma calidad que una corte prospectiva. ¿Cuál es el problema de hacer un estudio de corte prospectivo? Es muy caro, porque hay que mantenerse a lo largo de muchísimos años hasta que se desarrolla una enfermedad, ¿sí?
Entonces, en los estudios de corte, los individuos no tienen la enfermedad de interés, que era diferente del estudio de casos y controles. Yo partía con personas con la enfermedad. Acá parto con personas que no tienen la enfermedad y que lo sigo para ver con qué frecuencia aparece la enfermedad en cada uno de esos grupos. Por eso también a los estudios de corte se los llama de seguimiento, de proyección o de incidencia. Y lo que tienen por objetivo es medir la causalidad o la asociación entre determinados factores de riesgo y la enfermedad que se está estudiando. ¿Está claro hasta ahí la diferencia? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, en el estudio de corte yo selecciono una muestra de estudio de la población y lo que hago es medir todas las variables de exposición en la muestra. Entonces, lo que estoy buscando es a ver si ese factor de riesgo, si el factor de riesgo está ausente o está presente. Sigo la corte y mido las variables de resultado. Entonces tengo que verlo a lo largo del tiempo. Que es, fíjense, a diferencia del estudio de casos y controles que iba para acá, los de corte van para acá. Entonces van hacia adelante, son prospectivos. Entonces tenemos la misma población que está expuesta y que no está expuesta, quienes enferman aquí y quienes enferman aquí. Entonces, ¿qué necesitamos de la estadística para poder apreciar críticamente los estudios de cortes y de casos de control? Necesitamos conocer para los estudios de corte el riesgo relativo. El riesgo relativo es la medida que nos va a decir en el estudio de corte. Entonces, volvemos al cuadro como teníamos en pruebas diagnósticas. Yo tengo una exposición a un determinado tratamiento, sin exposición al tratamiento, resultado, presencia de la enfermedad, ausencia de la enfermedad, tengo un riesgo relativo de 10. Fíjense que es simplemente, como dijimos, son sumas y divisiones nada más lo que uno tiene que hacer, y riesgo relativo de 10 es un riesgo relativo muy alto de que se padezca la enfermedad, digamos. Entonces, un riesgo relativo de 10, lo que me está indicando es que los pacientes que reciben el tratamiento tienen una probabilidad 10 veces superior de experimentar el resultado en relación a los que no lo reciben. Entonces, cuando uno lo transporta al estudio de cortes, un riesgo relativo de 10 significa que los pacientes que estuvieron expuestos a ese factor tienen 10 veces, existe 10 veces más probabilidad de asociación con el desarrollo de la enfermedad. No sirve para los estudios de casos y controles. Y para los estudios de casos y controles lo que se usa es el odds ratio. Entonces, cuando ustedes leen, yo no les pido que sepan sacar el riesgo relativo. Cuando ustedes leen los estudios de corte, lo que tienen que mirar es el riesgo relativo. Cuando ustedes leen los estudios de casos y controles, lo que tienen que leer es el odds ratio, es lo que tienen que buscar. Entonces, el odds ratio es la medida que indica la frecuencia relativa de la exposición entre los casos y los controles. Los casos expuestos sobre los no expuestos, dividido los controles expuestos entre los no expuestos. Entonces, el odds ratio puede ser, en este caso, por ejemplo, consumo de cafeína versus no consumo de cafeína, y acá puede ser presencia de gastritis versus ausencia de gastritis. Entonces, ¿qué nos dice este resultado? El odds ratio de 1,9, que aquellos que consumen cafeína tienen 1,9 veces más probabilidades de desarrollar una gastritis que los que no consumen cafeína. Entonces, yo puedo inferir que la cafeína es un factor de riesgo para desarrollar gastritis. ¿Se entiende? Sí, Doc, se entiende. ¿Sí? Doctora. Bueno, entonces,
Si yo tengo un riesgo relativo, estas son las cosas que yo me tengo que acordar cuando leo un estudio de casos y control. Si yo tengo un riesgo relativo en los estudios de corte o un odds ratio mayor de 1, significa que hay asociación entre el resultado y la exposición. Si el riesgo relativo, el odds ratio, es igual a 1, el resultado no es más probable que se produzca con o sin exposición. Entonces no puedo decir que haya asociación. Si el riesgo relativo, el odds ratio, es menor de 1, entonces significa que el evento es menos probable que ocurra por la exposición a ese agente, o sea que ese no es un factor de riesgo. Generalmente va a ser definido como un factor de protección, no como un factor de riesgo. Entonces, ¿qué tengo que acordarme? Riesgo relativo para los estudios de corte, odds ratio para los casos y controles. Si es mayor a 1, hay asociación. Si es igual a 1, no te dice nada. Si es menor de 1, es más probable que sea un factor de protección que un factor de asociación. ¿Qué magnitud tiene que tener un riesgo relativo o un odds ratio para que ustedes le presten atención? En los casos y controles, a menos que el odds ratio sea mayor de 4, no va a ser importante esa asociación. Y en los estudios de corte, si el riesgo relativo es mayor de 3, entonces le van a prestar atención. Entonces, esas son las cuestiones estadísticas que deben recordar. Riesgo relativo mayor de 3, odds ratio mayor de 4, me está dando resultados de que existe asociación entre ese factor de riesgo y esa enfermedad, o la aparición de esa enfermedad o la enfermedad que ya está. Entonces, ¿cómo tengo que leer los estudios de cohortes y casos y controles? Primero, las preguntas de siempre. ¿Son válidos los resultados de este estudio? ¿Cómo yo sé si son válidos? ¿Hay grupos claramente definidos de los pacientes? ¿Son similares en todo lo importante, excepto en la exposición que tienen? En la exposición a un tratamiento, si es un tratamiento, a un, como les dije hoy, a un metal pesado, a la cafeína, al tabaco, a lo que sea. Los grupos están bien definidos. Hay en los estudios de casos y controles, hay 2 controles por cada caso. ¿Salen de la misma población o no? ¿Se midió de la misma forma la exposición? ¿El seguimiento de los pacientes fue suficientemente largo y completo? ¿Satisfacen los resultados alguna de las pruebas de causalidad? ¿Está claro que la exposición precedió a la aparición del resultado? O sea, ¿estuvo expuesto al metal pesado antes de que aparezca la enfermedad, sí o no? ¿Existe un gradiente dosis-respuesta? O sea, a mayor exposición, mayor aparición. ¿Existe alguna evidencia positiva de un estudio de habituación con repetición de la habituación? ¿Coincide esta asociación entre diferentes estudios o no? Y esta creo que es la más relevante, además de esta, digamos, de la primera. ¿Tiene sentido biológico esa asociación? Porque muchas veces van a encontrar asociaciones por ahí descabelladas, digamos, en lo que se está tratando de asociar, que no tienen ningún sentido biológico y no tienen ninguna importancia. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la asociación entre la exposición y el resultado? Odds ratio, riesgo relativo. ¿Cuál es la precisión de la estimación? Intervalo de confianza. Entonces acá, riesgo relativo mayor de 3, odds ratio mayor de 4. La precisión de la estimación, intervalos de confianza pequeños. Si hay intervalos de confianza muy grandes, la estimación entre la exposición y el resultado no es precisa. Entonces, fíjense que de la estadística ustedes necesitan entender estas 2 cosas. ¿Se puede aplicar a nuestro paciente
¿Es nuestro paciente tan diferente de los incluidos en el estudio como para que yo no pueda aplicarle los resultados? ¿Cuál es el riesgo de nuestro paciente de beneficio y daño? ¿Cuáles son las preferencias y expectativas de nuestro paciente si se tratara de un tratamiento? Los estudios de cortes y de casos y controles no son buenos estudios para evaluar tratamientos. Sin embargo, existen estudios para evaluar tratamientos, pero no son los mejores para evaluar tratamientos. Estos dos tipos de estudios son los mejores para evaluar asociación causal de factores de riesgo más que nada. Así que estos son fundamentalmente los estudios de cortes y casos y controles sobre los que vamos a avanzar con algunos retos, porque ya no van a tener más tareas. Lo que voy a hacer es darle algunos desafíos. Entonces ustedes ahora van a tener un desafío que se los voy a poner en el transcurso del día, en los grupos en los que están, porque ya están en esos grupos, van a tener el desafío de, ustedes van a funcionar como el comité editor de la revista de la Facultad de Medicina. Y van a tener un artículo de casos y controles o un artículo de corte, de acuerdo a los grupos, que van a tener que evaluar y me van a tener que decir a mí y fundamentar por qué ustedes creen que ese artículo debería ser publicado y por qué no debería ser publicado. Junto con el artículo y lo que vimos hoy de cortes y casos y controles, ustedes van a tener las normas de publicación de la revista de la Facultad de Medicina. Entonces ustedes me van a decir a mí si ese artículo debe publicarse o no debe publicarse en la revista. Por lo cual el artículo podrá estar en español o podrá estar en inglés, ya veremos, y eso va a ser el desafío que van a tener, de decirme si lo puedo publicar o no, y veremos cuáles son las diferencias entre ustedes, si hay alguien que me dice que publique algo, que otro grupo me dice que no publique, ¿sí? O sea, es responsabilidad de ustedes ahora decirme si yo puedo publicar en el número de diciembre un artículo. ¿Queda claro? Sí, doctora, Sí, queda claro. doctora. Sí, doc, sí, sí, sí. Bueno, muy bien, chicos. En el transcurso del día van a tener los desafíos y no sé si hay alguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver o no. Eso depende mucho, por ejemplo, si vos decís, yo tengo un odds radio de 4.5, ponele, ¿sí? Tengo un odds radio de 4.5 y el intervalo de confianza va de 1 a 20. ¿A vos qué te parece? Que no. Ahora, si yo te digo que el intervalo de confianza va de 3,9 a 4,5, vos podés, eso va a haber que ver de acuerdo a cuál sea el odds radio, digamos, ¿no? Si tu odds radio es de 5 y tu intervalo de confianza va de 3 a 6, ¿qué harías, Marcelo? Bueno, para vos sí. No existe un estándar que diga tiene que haber un punto o un punto 5 para que sea el intervalo de confianza adecuado. Lo que tiene que ser es estrecho. Entonces uno ve algunos artículos donde vos ves que el intervalo de confianza de alguno de los odds radio es así de grande y del que esté inmediatamente por abajo es así de chiquitito. Entonces vas a confiar más en ese. Lo que vos estás haciendo es confiar más. No significa que el resultado es malo, sino que vos vas a confiar más en que el resultado realmente es ese, ¿sí? Entonces no existe un estándar así específico que sea 2 puntos por arriba, 2 puntos por abajo.
Yo no creería mucho en ninguno que esté más de 4 puntos por arriba o por abajo, de que me esté diciendo algo que sea bastante preciso. ¿Está? Doc, ¿Alguna otra pregunta? sí, Doc. Y en ese caso, otro caso sería, supón que el intervalo de confianza es estrecho, pero pasa por debajo de cero, pasa por debajo de uno, por uno y por encima de uno. Tampoco sirve, como dijo hoy Luciano. Si tu intervalo de confianza va por debajo de cero, no, decididamente no. No. Ah, No, porque te vas a tener un resultado negativo, digamos, ahí ya pasás a números negativos. Así que no. Me parece que vamos a tener que hablar un poco más de intervalos de confianza. Voy a ver si tengo alguna Biblia más específica que les ayude a comprender un poco mejor la utilidad y no tanto la utilidad, sino la interpretación, es lo que les está costando. Bien, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Doc, en el caso de que el riesgo relativo que me tiene que dar mayor a 3 me dé 2, ¿cómo lo interpreto? O sea, que está bien, pero no es interesante. Claro, exactamente. Está por encima de 1. Existe asociación, pero la asociación no es fuerte. La asociación es fuerte si está por encima de 3. ¿Sí? O sea, vos podés tener 1,5 o como yo les mostré hoy, 1,9. Hay asociación, pero no es una asociación fuerte. Lo mismo para los ratings. Está por debajo de 4, sí, hay asociación, pero es una asociación débil. Y yo tengo que decir, es una asociación débil. El autor tiene que decir eso. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en ese caso, el estudio no sería significativo. No se habla de significancia estadística. Se habla de exactamente lo que estoy diciendo. Asociación débil, moderada, fuerte. Las que están por encima de 4 y por encima de 3 respectivamente para odds ratio y riesgo relativo te está hablando de fuerte asociación. Y si no, vos podés decir, bueno, sí, está asociado, pero su asociación es débil, con lo cual no le vas a prestar la misma atención que le vas a prestar a la asociación que esté por encima de 3 o de 4. ¿Está? Acá no hay significancia estadística como con la P, a menos que le saquen una P. Ya veremos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, chicos. Nos vemos la semana que viene y van a tener el desafío en el aula. Bueno, doctora, hasta luego. y al Tenga Doc, buen día. hasta luego. Adiós, Doc, adiós. Hasta luego. Adiós, Doc. Hasta luego.